Muy buen día, estimados estudiantes. Continuando con el análisis de la responsabilidad civil, corresponde revisar la responsabilidad que surge por el daño provocado por las cosas en custodia. Nosotros ya hemos revisado que la responsabilidad puede surgir por, eh, por el daño que generen ciertos bienes sobre los cuales una persona tiene, tiene cierto derecho, es decir, aquellos bienes sobre los cuales una persona es propietaria. En este entendido, nosotros hemos podido ver que la responsabilidad puede darse para los dueños de animales y también puede darse para los dueños de ciertos objetos inanimados, como vamos a ver en esta parte. Finalmente, como una subespecie de la responsabilidad por las cosas en custodia, podemos encontrar la responsabilidad por la ruina de edificio que también va a ser desarrollada en este video. Continuemos entonces y comencemos manifestando que el propietario obtiene utilidad de las cosas y al obtener utilidad de las mismas va a responder por los daños causados por esta cosa, si es que no prueba que el daño dependía de eventos imprevisibles e inevitables. En este entendido, nuestra legislación establece que el daño ocasionado por cosa en custodia genera responsabilidad para el dueño de la misma. Según la jurisprudencia italiana, esta responsabilidad, este daño provocado por las cosas, eh, bueno, es una verdadera hipótesis de responsabilidad objetiva respecto al comportamiento negativo del agente del daño, ¿no? Esto en mérito a que la persona que es propietaria del bien de, asume los riesgos que implica el ser propietario de ese bien y beneficiarse. En este entendido, la conducta del propietario del bien no resulta relevante. Nuestro ordenamiento jurídico en su artículo, bueno, nuestro Código Civil concretamente, en su artículo 995, nos dice que quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable por el daño que ocasione, excepto si prueba el caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la víctima. Como podemos ver en este artículo, existe la posibilidad de probar la ruptura del nexo de causalidad, ¿no? Probar que ha existido un caso fortuito, es decir, un hecho de la naturaleza de trascendencia que se ha constituido en una nueva causa, o una fuerza mayor, es decir, un hecho de trascendencia del hombre que ha provocado la existencia de una nueva causa. Finalmente se habla de la culpa de la víctima. Y es que muchas veces la conducta negligente o imprudente de la víctima puede ser la que provoque los daños. Entonces, estimados estudiantes, existe la posibilidad de eximirse de este tipo de responsabilidad. Considerando el carácter objetivo, la ruptura del nexo causal puede eximir de responsabilidad, como habíamos dicho. Esto puede darse por culpa de la víctima, ya que rompe el vínculo causal entre el agente del daño y el daño mismo. Es la propia víctima la que ha provocado el daño. De igual manera, puede eximirse de responsabilidad en caso de existir fuerza mayor o caso fortuito, tal cual ya lo habíamos dicho. Por último, es posible que, que una persona puede eximirse de este tipo de responsabilidad alegando la culpa de un tercero y probándola también ante la autoridad competente. Recordemos entonces que no se está realizando un análisis de la culpa, es decir, no se está analizando si es que existiera una conducta reprochable del agente del daño o del dueño de la cosa. En realidad, reitero, la conducta del dueño del bien es irrelevante.
¿Cuáles son las cosas que generan responsabilidad? Las cosas que generan responsabilidad por su custodia no necesariamente requieren de una relación contractual previa. Es decir, que no van a requerir que exista una relación entre la víctima y una relación contractual entre la víctima y el agente del daño, ¿no? Es decir, y tampoco van a requerir una relación contractual que implique que la gente, o bueno, que la persona tenga un derecho específico sobre el bien, ¿no? Es decir, que cualquier relación entre la cosa y el sujeto en la que exista un deber de control y disponibilidad puede generar una imputación de daños al individuo por la cosa. No existe entonces un requisito de peligrosidad siquiera de la cosa. Basta el surgimiento en la propia cosa de un agente dañoso, incluso ocasional. Esto significa que no debe tratarse necesariamente de una cosa peligrosa. Una cosa o un bien que no sea peligroso perfectamente puede generar un daño y generar además la responsabilidad de su propietario, de la persona que tiene un derecho sobre la misma o que tiene un control y disponibilidad sobre la misma. La cosa puede ser entonces cualquier bien mueble o inmueble. Entonces, estimados estudiantes, se evidencia que la previsión del artículo 995 se materializa, ¿no? Bueno, tiene relación con estas afirmaciones que se acaban de denunciar, de revisar. ¿Por qué? Debido a que no se exige la calidad de propietario necesariamente, sino se exige esa calidad de custodio, ¿no? El artículo 995 nos dice que quien tenga una cosa inanimada en custodia es responsable por el daño que provoque esta cosa. El segundo punto se puede evidenciar, el segundo punto de esta infografía se puede evidenciar en la normativa vigente, entonces, ¿no? Basta con ese deber de control y de disponibilidad. ¿Cuál es el fundamento de que una persona que tenga la custodia de un bien sea responsable por los daños que se ocasionen? En primer lugar, la verificación del daño en el ámbito del dinamismo de la cosa y del desarrollo de un agente dañoso surgido en la cosa, ¿no? El primer fundamento para que una cosa termine, o bueno, para que una persona sea responsable por el daño producido por la cosa, es el dinamismo de la cosa, ¿no? La cosa, el bien, tiene una dinámica propia al tener ciertas propiedades físicas que, que, le, van a, que le van a otorgar ciertas cualidades, digámoslo así, de movimiento, por ejemplo, o de o ciertas cualidades que hagan que la cosa pueda, pueda deslizarse o pueda tal vez quebrarse, etcétera, ¿no? El segundo fundamento sería la existencia entonces de ese poder físico, ¿no? Hay un poder físico efectivo de un sujeto sobre la cosa. A ver, el primer justificativo es la dinámica misma de la cosa, ¿no? Ciertas propiedades físicas de la cosa misma. Pero además hay un poder físico, que es el segundo fundamento. Hay un poder físico que tiene el sujeto sobre la cosa. Este poder físico incorpora el deber de custodiar la cosa, es decir, vigilarla para que no produzca daños a terceros. Entonces, estimados estudiantes, nosotros podemos evidenciar que, que el sujeto termina siendo responsable porque también tiene cierto deber de cuidado respecto a la cosa que se encuentra a su cargo. Algunas últimas consideraciones sobre esta temática son las siguientes.
La relación con la cosa tiene que ser estática. Si el comportamiento humano activo determina el daño, se aplica la responsabilidad subjetiva. ¿A qué nos referimos con esto? La responsabilidad que emerja de esta regulación normativa debe implicar, o bueno, debe generarse por la dinámica misma de la cosa, ¿no? No es lo mismo que una maceta caiga de una terraza por, por el hecho de que su sustento se haya, o bueno, de que su base se haya quebrado, o que la misma física, o que las mismas propiedades físicas hayan hecho que esta maceta caiga. Nosotros sabemos que el deterioro, por ejemplo, puede hacer que una maceta, o bueno, que la base de una maceta se quiebre, ¿no? Entonces, no es lo mismo que esta maceta caiga por la dinámica propia del bien, a que el sujeto, es decir, a que un sujeto utilice esa maceta para golpear a alguien más, si se dan cuenta. En el primer caso, estamos hablando del daño provocado por la cosa en custodia, ¿no? La cosa que estaba a cargo del sujeto, que por su propia dinámica ha generado el daño. Pero en el segundo caso estamos hablando ya de una responsabilidad subjetiva, es decir, de la conducta del sujeto que ha utilizado el bien para generar un daño, ¿no? Entonces, son circunstancias diferentes. La responsabilidad por cosas en custodia hace referencia al daño causado por la cosa libre de operar por efecto de su dinamismo natural, lo que habíamos manifestado hace un instante, independientemente del obrar de quien tiene la custodia. Entonces, no es lo mismo que un automóvil sea dejado en un estacionamiento o en un lugar permitido por la norma y que posteriormente los frenos fallen, cayendo el automóvil, generando ciertos daños, a que una persona se encuentre conduciendo el automóvil y, bueno, de manera negligente o imprudente, termine por ocasionar un accidente, ¿no? Entonces son dos circunstancias diferentes. En el primer caso estamos hablando de la dinámica misma de la cosa, pero en el segundo caso hablamos de una conducta del sujeto que puede ser sujeta a un análisis de reprochabilidad, ¿no? Es decir, un análisis de la culpa. La cosa no necesariamente tiene que ser peligrosa, ya lo habíamos manifestado hace un instante. Es suficiente que el daño sea causado por una anomalía que no ha sido remediada por el custodio. Entonces, basta que no se hayan realizado los cuidados necesarios sobre el bien para que el mismo, para que el mismo genere el daño y por consiguiente se genere la responsabilidad del custodio, ¿no? La responsabilidad por ruina de edificios es una forma más de esta responsabilidad. Obedece a un principio de especialidad de la responsabilidad por cosas en custodia. ¿Qué significa esto? Que la ruina de edificios como, como una, como una forma de responsabilidad, como una forma de responsabilidad para su propietario, no es más que una de las especies, ¿no? de responsabilidad de cosas en custodia. Todavía existen perspectivas diferentes. Unos establecen que en este caso se trata de una presunción de culpa. Algunos nos dicen, bueno, se presume la culpa del dueño de la cosa en custodia. Y otros manifiestan que es una responsabilidad objetiva, pues en realidad se estaría asumiendo el riesgo de ser propietario o de tener la custodia de un bien específico. Entonces, eh, entonces hay diferentes perspectivas. Sin embargo, la mayoría de las perspectivas doctrinarias, es decir, la mayoría de los teóricos, considera que al tratar esta temática, nosotros nos referimos a una forma de la responsabilidad objetiva.
Como decíamos, una de las formas de responsabilidad por cosa en custodia, una forma especial, es aquella que surge por los daños que se generan por la ruina de un edificio. Continuemos entonces con esta otra forma de responsabilidad, manifestando que el Código Civil boliviano establece que en materia de daños a causa de la ruina de un edificio o cualquier otra construcción, la responsabilidad se atribuye al propietario. Entonces, estamos ante dos circunstancias diferentes, ¿no? En la responsabilidad por cosa en custodia, basta que la persona tenga cierto poder, cierta posibilidad de control sobre la cosa para ser responsable. Pero cuando hablamos de la responsabilidad por ruina de edificio, nosotros podemos ver que es necesario, bueno, nosotros podemos ver que la consecuencia en estos casos es que el propietario sea responsable. De lo manifestado se puede concluir, como refiere Guido Alpa, que el daño deriva del defecto de mantenimiento o vicio de construcción. Nosotros sabemos, estimados estudiantes, que el propietario tiene ciertos deberes respecto a la cosa, ciertas obligaciones respecto a la cosa, ciertas obligaciones propter rem. Es decir, obligaciones inherentes al bien, relacionadas al bien, para que el mismo cumpla con su función y no pueda generar daños a terceros, no genere daños a terceros. Entonces, cuando surge un daño por ruina de edificio, el propietario termina haciéndose responsable. También quedan a cargo del propietario otros daños debidos a causas distintas, pero relacionadas, como vamos a ver en un instante. Entonces, identificamos una forma más de la responsabilidad objetiva, pues no se analiza tampoco la conducta del propietario, es decir, no es necesario analizar si el propietario ha sido negligente o ha sido imprudente, basta con que se haya generado un daño por ruina de edificio para que el propietario deba responder por el mismo. El artículo 997 del Código Civil nos dice que el propietario de un edificio u otra construcción es responsable del daño causado por su ruina, excepto si prueba el caso fortuito o la fuerza mayor o finalmente la culpa de la víctima. Pero, ¿qué entendemos por edificio? ¿No? Hemos hablado entonces de la ruina de edificio o de otra construcción. Pero, ¿qué es lo que se entiende por edificio? ¿Qué es lo que se entiende por otra construcción? La palabra edificio se toma en un sentido amplio y comprende toda clase de construcciones o elementos de una construcción. Madera, materiales de piedra o ladrillo, cemento armado, construcciones de hierro, etcétera. Pueden formar parte también de este tipo de responsabilidad las fuentes, las cañerías, las instalaciones de cañerías, gas, etcétera. El edificio puede causar daños por destruirse total o parcialmente. No hay un requisito que establezca que solo será responsable el propietario cuando haya ruina total, ¿no? Cuando haya una destrucción total, no. Puede darse el daño con una ruina o con un daño parcial del edificio. Tal como hemos visto entonces, esta responsabilidad puede surgir por un vicio en la construcción o el suelo, es decir, tal vez por falta de técnica necesaria en la construcción o no se han realizado los estudios necesarios respecto al suelo sobre el cual se ha edificado. En segundo lugar, puede darse por un defecto de mantenimiento, es decir, puede ser que el edificio esté bien construido, sin embargo, no se han realizado por el propietario los actos necesarios para mantener ese edificio en buenas condiciones, ¿no? También puede darse por la mala calidad de los materiales, no más allá de la mala técnica que podría existir, puede darse por materiales que no sean, por materiales que no lleguen a cumplir con la finalidad que tienen, ¿no?
¿Quién es la persona responsable? Ya lo habíamos dicho. El Código Civil establece que el responsable es el propietario. Si bien el arrendatario del bien podría tener responsabilidad, esto no va a suceder ante terceros, sino simplemente ante el arrendador. Esta es una aclaración sumamente importante, ¿no? Entonces, el inquilino, es decir, aquella persona que no termina teniendo derecho propietario sobre el bien, no va a ser responsable respecto a los terceros que hayan sido dañados con la ruina del edificio, ¿no? Por ejemplo, si cae un muro sobre un automóvil, entonces lo que establece la ley es que el dueño de ese inmueble cuyo muro ha caído o ha cedido, debe ser responsable, ¿no? El inquilino podría llegar a ser responsable, pero no va a ser responsable ante esa tercera persona, el dueño del automóvil, sino va a ser responsable ante el propietario. ¿Y esto por qué? Esto porque el artículo 690, parágrafo 1 del Código Civil, refiere que el arrendatario de inmuebles, del arrendamiento, mejor dicho, en el arrendamiento de inmuebles, el arrendador debe efectuar las reparaciones de la cosa a fin de que continúe sirviendo al uso o goce para el que fue arrendada. El arrendatario, por otro lado, queda obligado a informar al arrendador a la brevedad posible sobre la necesidad de las reparaciones que requiera el bien, ¿no? Entonces, como podemos ver, el arrendatario, que es el inquilino en términos más comunes, eh, y según las circunstancias, es el que tiene que informar sobre las ruinas o sobre las refacciones que tienen que realizarse, ¿no? Y es el arrendador que usualmente esto recae sobre el propietario, quien tendría que realizar los gastos necesarios para reparar la cosa y para su mantenimiento, ¿no? De lo que se evidencia que el arrendatario no podría ser responsable por los daños que genere la cosa. El propietario conserva el deber de vigilancia sobre el estado de conservación de las construcciones, de modo que el poder deber de vigilancia sobre los posibles deterioros del inmueble y sobre su custodia le corresponde al arrendador y en este caso esto tiene relación también en algún punto con el propietario. Sin embargo, frente al arrendatario negligente, el propietario no responde si prueba que la conducta negligente constituye una causa autónoma y absorbente del evento lesivo, ¿no? Entonces, puede llegar a hacerse responsable también el arrendatario que ha obrado de manera negligente o que ha sido imprudente, generando daños por su cuenta, ¿no? Esto, por ejemplo, puede darse en la situación de un arrendatario, es decir, un inquilino que ha dado mal uso a al bien inmueble sobre el cual se encuentra, bueno, el bien inmueble que se encuentra usando y gozando, ¿no? Tal vez él mismo ha realizado ciertas perforaciones que han quitado estabilidad al muro, ¿no? En el ejemplo que habíamos dicho sobre el automóvil que ha sido dañado por el muro, ¿no? ¿Cómo se eximen de responsabilidad los propietarios en estas circunstancias? Es decir, en este tipo de responsabilidad. Algunos autores manifiestan que estamos ante una presunción juris tantum o también denominada una presunción simple. Al tratarse de un caso de responsabilidad objetiva, no es posible alegar eximentes de responsabilidad, no es posible, por ejemplo, hablar de causas de justificación, legítima defensa o hablar de un estado de necesidad, por lo que no van a operar estos, ¿no? Tampoco parece ser razonable invocar eh, los mismos en ruina de edificio, ¿no? Sin embargo, el artículo 997 establece que podría eximirse de la responsabilidad al propietario en los siguientes casos. En el caso fortuito, es decir, un hecho de trascendencia de la naturaleza, fuerza mayor, un hecho de trascendencia del hombre, o también por culpa de la víctima. El propietario también podría alegar la culpa de un tercero. Recordemos que esto no exime de la responsabilidad, sino que implica que una tercera persona tendría que ser responsable por los daños provocados. Ya para terminar estos temas, estimados estudiantes, hablemos de algunas consideraciones finales.
La ley presupone que una vez comprobado el nexo causal entre la ruina y el daño determinado, el propietario tiene que responder por el mismo, ¿no? Entonces bastará comprobar ese nexo de causalidad, ¿no? Entre la ruina y el daño. Puede suceder que la ruina de otro edificio hubiese sido la causante de que el edificio del propietario a quien se ha demandado porque ha generado el daño eh, sea en realidad la causa, ¿no? Es decir, puede ser que en realidad no sea el edificio que ha provocado el daño el que haya causado toda la ruina. En ese caso, el propietario tendría que probar esto, por lo cual existiría una inversión de la carga de la prueba. Es decir, que no es la víctima la que tiene que probar este hecho, la víctima no es la que tiene que probar eh, que ha sido esto consecuencia de la ruina de otro edificio, sino que esto le corresponderá al dueño del edificio que ha generado directamente el daño, ¿no? No indirectamente. La jurisprudencia italiana ha considerado que los daños causados a un tercero por la ruptura de una tubería de agua formarían también parte de este tipo de responsabilidad. También ha establecido que esta norma se aplica a la administración pública. ¿Qué sucede, por ejemplo, si un edificio de la administración pública genera daños? ¿Qué sucede si caen sedimentos desde un edificio antiguo de alguna entidad pública? Entonces, en este caso, también la función pública, o mejor dicho, la administración pública tendría que responder por esos daños. Hasta acá hemos podido ver entonces el daño, o bueno, la responsabilidad que surge por el daño por ruina de edificio y también la responsabilidad que surge por los daños provocados por cosa en custodia. En caso de tener cualquier duda, pueden acudir a nuestro foro de consultas o también pueden realizar las consultas que vean necesarias en nuestras clases sincrónicas. Hasta acá entonces nuestra grabación. Muchas gracias a quienes han llegado hasta este punto. Muchas gracias nuevamente.